Buen día, profe. Bien, ¿y usted? Buen día, profe, bien. Ya muy bien, gracias a Dios. Me alegro que muchos de ustedes también estén bien. Después de unos días de ausencia, pues retomamos nuestras clases de dermatología. Les recuerdo que habíamos agotado las infecciosas, el capítulo de las dermatitis, la psoriasis, líquen plano, acné y rosácea fueron nuestros últimos temas. Hoy tenemos dos temas. El primero, las enfermedades del pelo, específicamente las alopecias, y luego vamos a hablar de los tumores benignos. Como desde el principio les digo, siempre que tengan alguna pregunta, la pueden hacer en el momento o pueden esperar a terminar el tema, como ustedes prefieran, pero siempre me gusta su participación. Y comenzamos a hablar un poco sobre el pelo. Recordamos que en nuestra primera clase refrescamos así el concepto de lo que eran las fases del pelo. Hablamos de lo que era la fase de anágeno, que es la fase de crecimiento activo. Esta fase dura de 2 a 6 años y esto determina el largo del pelo. Esto significa que tanto más largo el periodo de anágeno tenemos, eso viene determinado por nuestra genética, más largo nos puede crecer el pelo. Y eso explica que muchas veces nosotros mismos o vemos compañeras, especialmente, ¿verdad?, mujeres, que es quienes nos gusta dejarnos el pelo largo, y decimos, ay, pero es que a mí no me pasa el pelo de este largo. Si yo trato de dejarlo más largo, se empieza a deshilachar y ¿qué va? Obligado tengo que cortármelo. O a la amiga le decimos, pero si tú quieres el pelo largo, ¿por qué no te lo dejas crecer? Y te dice, no, es que después que pasa de ahí, no sé lo que pasa, pero ya no está sano el pelo, no se ve un crecimiento, se ven hilachas y obligado me lo corto. Eso significa que tiene un anágeno corto. Por el contrario, hay personas que siempre que se dejen la oportunidad de tenerlo largo, pues lo van a tener hasta la cintura y quién sabe. Y hay personas que ya no es parte de lo normal, ya corresponde a enfermedades, podría decirse, que tienen un anágeno muy largo, donde el pelo le puede crecer y crecer y crecer sin que parezca detenerse. Entonces, esta fase es la fase que determina nuestro crecimiento. Algo importante que debo decirles, o sea, recordarles, es que todos los pelos de la cabeza no están al mismo tiempo en la misma fase. Esto significa que no nos vamos a quedar sin pelo en un momento dado, sino que va a haber siempre una caída que se puede definir como continua, que es alrededor de 50 pelos diarios de manera normal, porque esta es la parte que va a estar en telógeno, mientras que en fase de anágeno va a estar la mayoría del pelo, o sea que nuestro pelo va a estar en crecimiento la mayor parte del tiempo. Por otra parte, la fase catágena o de transición dura de 2 a 4 semanas, es la que menos dura, y la fase telógeno de reposo, que es donde ocurre la caída cíclica, nos va a durar 3 a 4 meses. Como le digo, no todos los pelos van a estar al mismo tiempo, por tanto no nos vamos a quedar sin pelo en un momento dado, pero hay personas que interpretan, especialmente las mujeres, interpretamos que se nos está cayendo el pelo y que, ay Dios mío, que cuánta caída de pelo, cuando muchas veces se trata de una caída normal, que sí, claro, tenemos mucho pelo, pues va a aparecer mucho, porque va a estar en proporción de la cantidad de folículos que tengamos. El número de cabello, no sé a quién se le ocurrió cómo contarlo, pero bueno, se determina que es de 100 a 150.000, que crece aproximadamente 1 centímetro por mes y se caen de 50 a 100 cabellos diarios. Hay a quienes más, hay a quienes menos. Cuando el pelo disminuye en cantidad o volumen, esto es alopecia. Es decir, alopecia es cualquier caída. Por tanto, si yo quiero referirme a una enfermedad específica, tengo que ponerle apellido. O sea, tengo que decir alopecia areata, alopecia androgénica, alopecia
por el fluido telógeno, etc. No basta con que yo diga, yo sufro de alopecia. No me estás diciendo nada, solo me dices que se te está cayendo el pelo. Ahora, cuando hay un exceso, pues se llama hipertricosis y en ocasiones también, o sea, con otras variantes, hirsutismo. Cuando tenemos un paciente que llega a la consulta refiriendo caída de pelo, hacemos una prueba manual, un par de pruebas manual, que consiste en alarle el pelo. Algunas que habrán ido a un dermatólogo por caída de pelo, pues se han dado cuenta que uno pues primero agarra unos mechones, buscando lo que se llama el signo de tracción. Cogemos un mechón de 25 a 50 pelos y cuando hacemos una tracción moderada, porque claro, si no le hacemos bien fuerte, pues se va a caer mucho más. Pero si es una tracción moderada, si caen más de 3 cabellos, entonces decimos que estamos ante una caída aguda. Esto a veces lo hacemos porque la paciente llega muy ansiosa diciendo que el pelo se le está cayendo de forma bien intensa y resulta que cuando traccionamos no es así, solamente cae uno y ya nos va dando una idea de que no hay una caída aguda, cuando menos. La otra maniobra es la maniobra de Saburo, que hacemos una tracción también y observamos el número de cabellos que se queda en nuestra mano y esto pues nos da una idea similar de que hay una caída aguda del pelo. Repito, alopecia es cualquier caída de pelo, no importa tipo u origen, por tanto no es un diagnóstico, es una descripción. Las alopecias, a grosso modo, se clasifican en 2 grandes grupos. Las alopecias no cicatriciales, que son aquellas en que el folículo se preserva y en la mayoría de casos se puede recuperar. Mientras que las alopecias cicatrizales son aquellas que denotan una destrucción del folículo, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser destrucción física, química por enfermedades, etc. Lo que aquí, dado que hay una cicatriz, el pelo no se recupera cuando menos en el área. Y ya vimos un ejemplo de este tipo de alopecia cicatricial cuando hablamos de la alopecia, de la tiña inflamatoria de cuero cabelludo. Les recuerdo que les decía que habían 2 tipos de tiñas de cuero cabelludo, la seca y la inflamatoria, que la seca era la más común y que clínicamente se caracterizaba por pelos cortos, escamas y cambio de color en el pelo. Mientras que la inflamatoria se caracterizaba por edema, exudado, costras. Y les decía que el principal problema de esta alopecia, de esta tiña inflamatoria, es que eventualmente podía dejar una alopecia cicatrizal. Y era muy temible porque imagínense ustedes, no digo yo solamente una niña, también un varón, que queda con una placa redondeada en su cuero cabelludo, sin cabello, para siempre. Y quiero que sepa que nos han llegado pacientes así. Es bien lamentable porque ya allí no podemos hacer crecer el pelo. Y se debe a que el médico que le atendió probablemente no hizo el diagnóstico correcto y no le puso el tratamiento que debía y después ya que queda la alopecia cicatricial ya no importa el tratamiento que le ponga. O también muchas veces el paciente tarda mucho en ir a la consulta y cuando ya usted lo consulta, ya el paciente tiene la alopecia cicatricial, aunque haya sido previamente por una tiña inflamatoria. Hay otras enfermedades también que producen alopecia cicatricial, pero esa es la que nosotros ya vimos. Dentro de las alopecias no cicatriciales tenemos la alopecia androgenética, los efluvios, la alopecia triangular, la alopecia areata, entre otros, y vamos a ver las más comunes de ellas. Mientras que las cicatriciales, pues ahí sí, es la que se da por agentes físicos, químicos, por infecciones, como ya vimos, la infección micótica del cuero cabelludo, por neoplasias, por líquen plano, que también la vimos que cuando el líquen plano afecta el cuero cabelludo produce una alopecia folicular que es cicatricial, donde el pelo no vuelve a salir. También por lupus eritematoso,
como vamos a ver en las clases finales. Las alopecias no cicatriciales son las más comunes y son las que vamos a enfocarnos en este momento. La alopecia androgenética, fíjense que esta, a pesar de ser no cicatricial, no tiene, el pelo no vuelve a salir. Esta es una de las excepciones de las alopecias no cicatriciales, donde aunque a pesar de que no hay una destrucción del folículo por infecciones, por agentes físicos o químicos, después que este pelo se cae, pues ya no vuelve a salir. Esto es la característica principal de este tipo de alopecia, que es la calvicie, la hereditaria, es la miniaturización del pelo. Y esto ustedes lo pueden observar en el margen del pelo, donde el pelo empieza a verse pequeñito. Y ha sido llamado en años anteriores el pelo de la esperanza, porque cuando la persona lo ve, piensa que es pelo que le está saliendo nuevo. Y la gente misma de alrededor le anima, mira, pero te está saliendo pelo. No, no, no. Resulta que este pelo pequeño no es el pelo que está creciendo, es el pelo que se está desapareciendo. O sea, esto es a lo que se llama miniaturización del pelo. La etiología es genética y también hormonal, ya que hay una participación de los andrógenos bien importante. Esta en ocasiones inicia desde la pubertad y algunos de los chicos del curso pueden estar experimentando el cuadro desde ya. O sea, a veces cuando nos llegan al consultorio, los jóvenes regularmente con las madres vienen muy angustiados y pensando que no puede ser una caída de pelo hereditaria porque él es muy joven, que al papá se le vino a caer ya cuando estaba viejo y todo. Sin embargo, muchas alopecias androgénicas comienzan desde los 14, 15 años. Se acompaña de seborrea porque el estímulo que se hace al folículo también se hace a la glándula sebácea, y esto produce una hipersecreción sebácea junto con la pérdida de pelo. El carácter hormonal de la alopecia androgénica implica que la testosterona, sabemos que pasa a la dihidrotestosterona por una enzima que es la 5-alfa-reductasa, la cual, esta dihidrotestosterona, es captada por los receptores androgénicos de la unidad pilosebácea, tanto del folículo piloso como de la glándula sebácea, y esta acumulación de esta hormona inhibe el metabolismo del folículo, induciendo su involución, o sea, su transformación en un vello, un pelo pequeño, y finalmente se convierte en atrófico. Esta dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona y está directamente implicada en hipertrofia benigna prostática, en el cáncer de próstata, en hirsutismo y en acné por igual. Este es el cuadro del cual hablamos, donde la testosterona, a través de la enzima 5-alfa-reductasa, pasa a dihidrotestosterona, la cual se capta, inhibe el metabolismo del folículo y pues empieza la miniaturización del pelo. El cuadro clínico en el hombre inicia en la región bitemporal y luego acá en el vértex, coronilla. En la mujer el patrón es más difuso. Regularmente se forma, como pueden ver aquí, como si fuera comienza aquí, como si fuera un árbol de Navidad, va aumentando. Estos son dos patrones característicos. Este es el patrón masculino y este es el patrón femenino. Sin embargo, la mujer también puede desarrollar un patrón masculino de alopecia androgenética, donde se ve idéntico a un hombre, o sea, que comienza a bitemporal y después afecta el vértex. O sea, que no siempre la mujer desarrolla una alopecia androgénica femenina. Estos son la evolución del cuadro de alopecia androgénica o androgenética. Esta es la evolución del femenino, donde, como les dije, se ha descrito el árbol de Navidad de Olsen. Eso es el patrón femenino, pero como les digo, puede desarrollarse una alopecia androgénica masculina también.
Una vez diagnosticamos la alopecia androgénica, realmente no necesitamos una biopsia y la analítica no es imprescindible. Sin embargo, muchos pacientes llegan tan ansiosos y tan seguros de que no se trata de una alopecia androgénica que siempre le hacemos una analítica buscando una posible causa de una alopecia por alguna enfermedad o por algún déficit o algo así, y de esa forma pues descartamos otros tipos de alopecia, sobre todo para tranquilidad del paciente. Ya a nivel de terapéutico, pues a nivel tópico utilizamos el minoxidil, a nivel sistémico usamos el finasteride, el cual es bastante eficaz, ya que nivela 5-alfa reductasa, el dutasteride, los antiandrógenos como la espironolactona, y por último podríamos usar el trasplante de pelo una vez que tenemos definida una alopecia androgénica y que ocasiona problemas de imagen, de autoimagen, de trastornos que nos afecta en nuestra calidad de vida. Entonces, el trasplante de pelo está indicado en aquellos casos donde no hay otros factores como un líquen plano que está avanzando o un lupus eritematoso. Entonces, en aquellos pacientes que pueden ser susceptibles a trasplante de pelo, hoy en día la técnica más utilizada es la que es pelo a pelo, donde antes la técnica era cortar un uso en la región occipital, que es un área donde no se cae el pelo, porque allí los folículos no son sensibles a la dihidrotestosterona. Y con este bloque, o sea, se sutura y esto empieza a ponerse pelos por pelos en la región donde falta el pelo. Sin embargo, hoy en día es una técnica más costosa, pero no deja cicatriz, es más, o sea, entiendo que es más factible, y es donde se arranca pelo por pelo en la misma zona occipital y luego se implanta en la parte donde hace falta dicho pelo. Claro, para esto tiene que tener ciertas características, sobre todo que usted tenga pelo suficiente en esa área. Isaac, te escucha. Sí, buenas, doctora, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, qué bien. Yo tenía una duda. Usted sabe que como hombre uno tiene esa duda. ¿Después de qué edad yo me puedo dejar de preocupar de que se me caiga el cabello? O sea, ¿a qué edad si ya, no se te cayó a los 30, ya no se te va a caer? Me gusta tu pregunta, Isaac, pero fíjate, siempre va a haber la posibilidad. Claro está, que si te comienza temprano, ya para los 40 probablemente tú estés completamente calvo. Y si te comienza a los 40, pues a lo mejor todavía a los 60 tengas pelo. Pero fíjate, se da un fenómeno que es el envejecimiento del pelo. Y es que cuando, salvo pocas excepciones en que mantiene su cantidad de pelo al parecer intacta, y esas son las excepciones, porque ustedes ven cómo la densidad del pelo empieza a disminuir con los años, tanto a hombres como a mujeres, en la mayoría de los casos. Entonces, aún en el mejor de los casos, tú puedes no tener una alopecia androgenética per se, sin embargo, a partir de los 50 años empezar a ver una disminución de la densidad que, vuelvo y te digo, ocurre ya por el mismo envejecimiento del pelo. Ahora bien, una alopecia androgenética como tal, va a ser difícil que comience, digamos, después de los 40. Bueno, y no difícil, tengo pacientes que me relatan que comenzaron después de los 40, o sea, que puede ocurrir, pero la cantidad de pelo que vas a perder va a ser proporcional a cuán temprano comience. Si comenzaste más temprano, pues entonces vas a tener más temprano una pérdida importante de cabello. Si comienzas más tarde, puede que sea a los 60 que ya tú empieces a ver
las manifestaciones clásicas de una alopecia androgenética. ¿Queda eso contestada tu pregunta? Sí, y todo claro. Tengo otra pregunta, doctora. Bueno, yo entré 5 minutos tarde, entonces no sé si usted lo llegó a mencionar, pero en factores genéticos dicen mucho la gente, usted sabe, que la alopecia, eso se hereda de la madre al hijo, no del padre. Mira, se hereda de ambos. Porque a final de cuentas, cuando tú tienes una, ¿cómo se dice? Cuando había un refrán, que ya hace mucho tiempo que no lo escucho, pero decía, hijo de calvo, calvito. Lo primero que tú le preguntas al chico que va a la consulta es si su papá o sus tíos o sus abuelos padecen de calvicie. O sea, que a final de cuentas, genéticamente tú vas a recibir la misma carga. O sea, porque de ser solamente de la madre, entonces casi no hubieran calvos, porque la mayoría de mujeres no tienen alopecia androgenética. A pesar, claro está, de que puede traerla del padre y después pasártelo, pero en la mayoría de los casos se observa que los jóvenes tienen padres que tienen el mismo cuadro y tíos paternos y abuelos paternos que también. ¿Ok? Gracias, todo claro, doctora. Bien, continuamos. Otro tipo de caída. Perdón, me quedé en... sí, no, ya habíamos llegado a trasplante del pelo. Muy bien. Otro tipo de caída que es sumamente común y las mujeres somos quienes más la padecemos y la notamos, es el efluvio telógeno. Que, como dije, en la fase de telógeno es normal que se caiga una cantidad de pelo, o sea que siempre vamos a tener una pérdida de pelo diaria, como dije, de alrededor de 50 pelos y en ocasiones hasta 100. Pero cuando esta pérdida se duplica, se triplica, entonces estamos ante un efluvio telógeno. Es un paso prematuro de los folículos que deberían estar en fase anágena y están pasando a la fase telógena de manera precoz antes del tiempo que le correspondía. Este puede ser agudo cuando la duración es menos de 6 meses y crónico cuando la duración es de más de 6 meses. Aparece como respuesta del folículo a diferentes tipos de estrés. Y cuando digo diferentes tipos de estrés, literalmente es así. O sea, no es solamente al estrés emocional, sino a cirugías, bueno, vamos a ver ahora una lista, pero a situaciones que someten el pelo a una clase de estrés. Esta suele ocurrir en promedio 3 meses después del evento que la ocasionó. Y aquí les comento que es la clásica que ocurre después de un parto. Fíjense que las mujeres cuando dan a luz, poco tiempo después, desarrollan una caída de pelo que es normal. O sea, es un efluvio telógeno asociado al parto y regularmente se da 3 meses después del parto. Puede ser hasta 1 mes después, puede ser hasta 6 meses después, pero siempre ocurre. También es el que se da cuando hay enfermedades virales, que la mayoría tienen fiebre. Esta virosis con fiebre desarrolla 3 meses después del evento un efluvio telógeno que no lo detiene nada. O sea, cada vez que hay virus que en el momento están de moda, aumenta la consulta por caída de pelo, por alopecia, por un tipo de alopecia, bueno, que en este caso es un efluvio telógeno. Yo recuerdo que o sea, nunca antes en la vida había habido tanta caída de pelo como cuando estuvo de moda la chikungunya. O sea, fue una caída brutal, donde o sea, era todo el mundo que iba a la consulta. ¿Y cuándo usted le dio a la chikungunya? Hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4, hace 1. O sea, también se dio en el COVID. De hecho, hicimos más de una tesis sobre alopecias relacionadas a COVID, donde el efluvio telógeno pues era la mayoría, pero también se describió
el COVID como causante de alopecia areata y de intensificar una alopecia androgenética. O sea, se dio a gran escala y todas estas situaciones, incluyendo el estrés emocional, que es el que más conocemos, que cuando estoy estresada, muy estresada por exámenes, por lo que sea, se empieza a caer el cabello, es muy común. Dentro de las enfermedades tiroideas, sabemos que también es muy común, tanto en el hiper como en el hipotiroidismo. La desnutrición, que puede ser una desnutrición selectiva, porque cuando hablamos de desnutridos siempre pensamos en los niños, ¿verdad? Que tienen marasmo, kwashiorkor y no sé qué. No, también cuando hacemos una dieta muy restrictiva, podemos desarrollar alopecia, porque el pelo necesita también de los nutrientes que ingerimos, y cuando hacemos una dieta extrema para bajar de peso, pues nos encontramos con que el paciente también va a tener estragos en su organismo y el pelo no se queda atrás. El déficit de hierro, biotina, zinc, por lo que ustedes ven que es muy común que nosotros le demos un suplemento vitamínico a los pacientes que están perdiendo pelo, que debe tener biotina, zinc y estas cosas, porque aunque el efluvio telógeno como tal no se va a detener, o sea, ya el pelo que se va a caer porque ya entró a la fase de telógeno, eso no lo vamos a detener. Sin embargo, damos el multivitamínico para ayudar al pelo que va a salir de nuevo, y para si este efluvio telógeno también está acompañado de algún déficit, pues funciona. A donde sí funciona, en el efluvio telógeno, que sí funciona completamente, es cuando la caída es precisamente por un déficit nutricional, pues ahí cuando tú suplementas, obvio que puedes empezar a frenarla desde ya. Pero cuando es producido por un parto, por una cirugía, por una fiebre, pues ya ese pelo lo que hacemos es fortalecer el que viene y ayudar a que esté más fortalecido. Pero el que se iba a caer, pues ya se cae. El uso de algunos medicamentos también pueden ser causa de este tipo de alopecia. No, como expliqué, no hay un tratamiento que acelere esta recuperación, excepto cuando tú tienes un déficit nutricional, definitivamente, que ahí tú lo puedes suplir. Otro tipo de alopecia es la alopecia areata. Su nombre viene de que es un área, en este caso redonda, donde se pierde el pelo. Son áreas bien delimitadas que no solo afecta el cuero cabelludo, sino que puede afectar cualquier otra parte del cuerpo. Lo que pasa es que hay personas que tienen tan poco pelo en el cuerpo, por ejemplo en los brazos, que si les da apenas y se nota. Sin embargo, en las personas que tienen mucho pelo, personas hirsutas, pues entonces es notorio en cualquier parte que le dé la alopecia areata. Este es el tipo de alopecia que con frecuencia confunden en la calle con un hongo, o sea, con una tiña de la cabeza. Y aprovecho para mostrarles lo que es la diferencia entre esta alopecia areata y una tiña de la cabeza. Lo primero es que recuerden que les dije que la tiña de la cabeza es casi exclusiva de niños. Es decir, que muy pocas veces usted va a ver un adulto con una tiña de la cabeza, rarísimas veces. Mientras que la alopecia areata puede afectar tanto a niños como a adultos. ¿Cuáles son las características clínicas que me van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial? Ustedes observan en esta placa que la placa es totalmente limpia. El cuero cabelludo se nota como si usted hubiera rasurado esa área simplemente. O sea, ahí no hay escamas, ahí no hay costras, ahí no hay nada más que un área rasurada de pelo. Esto es una alopecia areata. En ocasiones vamos a ver unos pelitos que empiezan a crecer en los pacientes que ya están en tratamiento o que están remitiendo de forma espontánea. Y usted puede decir, pero es que tiene pelos cortos, y en la tiña de la cabeza se describe como pelos cortos, sí, pero los pelos de la tiña de la cabeza no se ven
como los que están creciendo aquí. Los de la tiña de la cabeza se ven todos cortados al ras. Por eso, de hecho, se le llama pseudoalopecia o placa pseudoalopécica, porque parece alopécica, pero no lo es. Y es el efecto del hongo que los corta, o sea, como si usted estuviera talando todos los folículos pilosos y quedan siempre al ras. Aquí no, aquí si empiezan a salir pelitos, van a salir unos más largos, unos más cortos y van a tener características diferentes. Estas son otras áreas donde pueden observar alopecia areata, que como les digo, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo que usted tenga pelo. Miren aquí en la ceja, miren aquí en la pestaña, miren aquí, una persona que tiene mucho pelo, aquí se puede observar claramente. En la barba es bastante frecuente. Este paciente no tiene mucho pelo, pero tiene áreas alopécicas que pueden observarse. Cuando vemos con detalle una placa de alopecia areata, vamos a ver diferentes tipos de pelo. Por ejemplo, el pelo caduco, que es un pelo blanquecino, donde va a aparecer al inicio del cuadro y es el que se desprende fácilmente. Un pelo peládico que tiene aspecto de signo de exclamación, donde el área distal es más delgada que la proximal. También vemos el pelo cadavérico, que puede verse también al principio, que es cuando empieza como a cortarse en estas áreas, que puede parecerse en este caso a una tiña de la cabeza, pero las otras características, además de que ante la duda entre una alopecia areata y una tiña de la cabeza usted va a hacer un KOH, pero las otras características no las va a tener. Y el pelo de rebrote, que es el pelo que va empezando a salir, como les dije, es un pelo fino, seco, que se nota con una textura un poco más gruesa o rústica, podríamos decir, que la del pelo normal. Y esta es la que se ve cuando ya la placa está respondiendo, o porque está bajo tratamiento o porque simplemente tiene una remisión espontánea. Es más frecuente en niños, especialmente del sexo masculino, pero también es común en adultos. O sea que tanto niños como adultos, ustedes lo pueden ver. Pueden haber antecedentes familiares. Tengo un paciente que estuvo muchos años conmigo y cada cierto tiempo, cada vez que él tenía como épocas de estrés emocional intenso, hacía una alopecia areata de barba o de cuero cabelludo, y luego cuando el hijo ya tenía 16 años empezó a hacer el mismo cuadro y ya venían los dos. O sea, yo les ponía tratamiento a los dos al mismo tiempo. Hay, por tanto, una base genética con factores autoinmunitarios y psíquicos donde el estrés emocional juega un papel importantísimo. Se puede asociar a otros procesos autoinmunes, como cuando dimos la clase de vitiligo, así también otros procesos como tiroiditis de Hashimoto. Las formas clínicas que se han descrito es la areata ofiácea. Primero la clásica, ¿verdad? Que es la placa que ustedes vieron en las fotografías, pero la ofiásica es esta, donde el pelo se va en la región occipital, acá. Y esa es bien difícil de repoblar. Esa es la más difícil de repoblar. También hay una alopecia areata total, donde se va todo el pelo del cuero cabelludo, y hay una alopecia areata universal, donde se va todo el pelo del cuerpo, que incluye cejas, de los brazos, de las piernas, púbicas, etc.
En la alopecia areata, al igual que vimos en la psoriasis y que también vimos en el líquen plano, puede haber afectación de las uñas, que se manifiesta como lo que se llama traquioniquia, que significa una uña áspera, rugosa, con descamación, como si usted le hubiera metido una lija a la uña. Eso es la traquioniquia y esto se puede ver en la alopecia areata. Recuerden que yo les decía que si bien las onicomicosis eran la patología más frecuente a nivel de las uñas, no podíamos olvidar que existían otras enfermedades con las que teníamos que hacer el diagnóstico diferencial. Y esto apunta a la necesidad de que cuando usted esté en una clínica de atención primaria y le llega un paciente con las uñas enfermas, no asuma de inmediato que es una onicomicosis y empieza a ponerle tratamientos antimicóticos. Esa no es la idea. La idea es que usted le haga su KOH y confirme que hay un hongo y así puede utilizar el tratamiento antimicótico. De lo contrario, no se aventure a poner un tratamiento solo por lo que usted considere el aspecto clínico, ya que otras enfermedades como las ya mencionadas pueden ocasionar también trastornos ungueales y que pueden en ocasiones ser muy parecidos. Otros diagnósticos diferenciales, aparte de la tiña, que es la más frecuente, tenemos la tricotilomanía, que es cuando los niños especialmente, o los adultos también, se arrancan el pelo de manera como un tic. La sífilis secundaria es una causa, de verdad, no le puedo decir que súper frecuente, pero siempre que haya un paciente con alopecia de cualquier tipo, hay que hacerle un BDRL, o sea, una prueba de sífilis, porque la sífilis secundaria es una causa importante de caídas de pelo. También tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con algunas alopecias cicatriciales que pueden parecerse mucho y esto cambia lo que es el pronóstico del paciente. O sea, no es lo mismo hacer un diagnóstico de alopecia areata que un diagnóstico de una alopecia por líquen plano, por ejemplo, donde el paciente nunca va a volver a tener el pelo ahí, no de forma natural. Los tratamientos para alopecia areata, bueno, para confirmar el diagnóstico, si usted tiene mucha duda sobre si es una alopecia areata versus una cicatricial o versus otro cuadro, o sea, si el diagnóstico diferencial es con una tiña, lo que usted va a hacer es un KOH, un estudio micológico directo. Pero si es con otra patología, entonces usted puede hacer una biopsia. Ya ahí usted tiene la confirmación diagnóstica y puede pasar al tratamiento. Al igual que en la alopecia androgénica, aquí podemos utilizar el minoxidil, podemos usar corticoides tópicos de alta potencia o también intralesionales. Yo entiendo, y a nivel de nuestra consulta diaria, usamos con mucha frecuencia las inyecciones de triamcinolona. No lo hacemos de primera intención, sino que primero ponemos tratamientos tópicos, o sea, con minoxidil o con corticoides o antralina, que es una sustancia que produce irritación, y mediante la irritación se estimula el crecimiento del pelo. Bueno, aprovecho para decirles que ustedes seguro que han escuchado que usar espíritu de canela. La gente se pone espíritu de canela, que es un líquido hecho a base de canela muy intenso, que lo que produce es irritación, y cualquier cosa que produzca irritación del cuero cabelludo estimula su crecimiento. Entonces, en cierta forma, o sea, no es que estoy diciendo que lo indiquen ni que lo usan, pero el mecanismo de acción por el cual este producto tan común en nuestra población pues puede producir efecto es por la irritación del cuero cabelludo, que no siempre funciona, porque si usted tiene una alopecia cicatricial, obvio que no va a contarle para nada, o si tiene una alopecia de otro tipo, pero en este caso en particular sí. También tratamientos sistémicos ya para casos complicados como alopecia areata total o universal, ya se utilizan otro tipo de medicamentos, incluyendo los medicamentos biológicos, con buenos resultados en ocasiones, pero hay síndromes que se acompañan de alopecia areata total
o universal, y estos tienen muy mala respuesta a todos los tratamientos. Para no dejar de mencionar lo que son las alopecias cicatriciales, vamos a mencionar un par de ellas. Y tenemos una que es la alopecia frontal fibrosante, que hace unos 10 años no se conocía o se conocía muy poco, pero hoy en día tenemos ya más literatura al respecto. Es una pérdida de densidad que se da en las mujeres en el área frontal, donde se observa un retroceso de la línea de implantación del pelo. O sea, usted no ve como, no es que se le está bajando la densidad solamente o que se le está viendo medio claro, no, es que la línea se ve echando para atrás y se ve como si nunca hubiera tenido pelo ahí, hacia atrás completamente. Se acompaña también de caída de pelo a nivel de la ceja y de una pigmentación facial que antes se creía que era un melasma, pero hoy en día se sabe que es un líquen plano pigmentoso. Entonces, este cuadro de retroceso de la línea de implantación con manchas hiperpigmentadas en cara, pues conducen al diagnóstico de alopecia frontal fibrosante. Hay un desbalance hormonal y un mecanismo autoinmune en estas mujeres que va desarrollando este cuadro. El diagnóstico es por el cuadro clínico, usted lo confirma, debe confirmar en este caso sí, por la biopsia cutánea. Ha estado asociado a hipotiroidismo y el tratamiento suele ser muy poco efectivo en la mayoría de los casos. Otra alopecia cicatricial que es muy frecuente, pero muy frecuente, por eso no dejo de mencionarla, es la alopecia por tracción. Es la que se desarrolla por el peinado de nuestras niñas que se acostumbran a hacerle mucha tracción al cuero cabelludo a la hora de peinar, y esto va haciendo que se desarrolle una alopecia en las áreas marginales. Otra cosa que ha estado de moda desde hace muchísimos años es el hacer trenzas. Las trenzas producen una tracción constante del pelo que lo lleva a su caída también, pero ya no a nivel marginal, sino a nivel de todas las áreas donde se hacen dichas trenzas. La colocación de extensiones también produce este tipo de alopecia por tracción, porque el constante peso de aplicarse estas extensiones, pues también provoca una alopecia por tracción. Y todas ellas se deben a la fuerza ténsil, como dice su nombre. Los tratamientos de esta alopecia por tracción, porque estoy segura que mucha gente la padece en menor o en mayor grado, es que utilizamos los mismos tratamientos como el minoxidil, los estimulantes del pelo, los multivitamínicos y todo eso. Sin embargo, esto da buen efecto cuando las lesiones son incipientes. O sea, cuando la niña nos la traen de manera temprana y todavía la alopecia no se ha convertido propiamente en cicatricial, porque al principio esta alopecia puede ser reversible. Sin embargo, si el paciente ya viene muchos años después, lo más probable es que ya ahí no haya ningún folículo piloso, o sea, ya hay una cicatriz, por tanto no va a repoblar, a menos que el paciente se haga ya un trasplante de pelo. Hasta aquí nuestro primer tema. Preguntas o comentarios que quieran hacer. Este es el momento. Vamos a ver, Amanda. Profesora, aparte de las vitaminas y la biotina, ¿qué otros factores o hábitos pudieran prolongar o favorecer la fascia anágena? No, solamente te entendí que aparte de las vitaminas. Y lo demás que usted mencionó, como la biotina, el zinc y demás, ¿qué otros factores pudieran prolongar o favorecer la fascia anágena del pelo? Una buena pregunta. Primero, la fascia anágena viene determinada genéticamente. Es decir, si tu familia, tu mamá,
tu tía, tus tías, tienen un anágeno corto o un anágeno largo, probablemente tú tengas un tipo de anágeno similar. Sin embargo, una buena nutrición, un buen estilo de vida en general, que incluye buena nutrición y ejercicio, si necesitas complementos vitamínicos por tu tipo de actividad, si requieres complementos proteínicos por tu tipo de actividad, todo esto favorece a que llegues al máximo de tu fase de anágeno. Eso sería lo necesario para que tu anágeno, si es de 5 o 6 años, pues llegue a su máximo. Si tú tienes un anágeno de ese mismo tiempo, pero tienes una mala nutrición, tienes un mal estilo de vida, donde duermes poco, donde tomas alcohol, donde usas muchísimas sustancias anti-metabolitos del pelo, donde, o sea, no vas a llegar probablemente a lo que es tu máximo, pero va a haber un máximo que por encima de ahí, pues ya no va a ser posible. ¿Me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas, comentarios? Ana Gabriela. Pregunta. Bueno, a ver si me confirma. Ahorita, ¿me escuchan bien? Porque Sí, te escucho. ahorita se hablaba de la no cicatricial y se hablaba del efluvio telógeno, ¿verdad? Entonces, para confirmar, una persona que sale de una cirugía y que comienza con ese proceso de esa pérdida de cabello, no es por un residuo de anestesia, ¿verdad? Es simplemente ¿No es por un qué? Perdón, ¿no es por un residuo de anestesia, como dicen residuo? muchos. No. Eso es por este proceso, ¿verdad? Es por el proceso de la anestesia en sí, que produce fluido telógeno. Por el sangrado. O sea, en una cirugía se dan 3 factores. El estrés quirúrgico como tal, el sangrado que pueda haber y la participación de la anestesia. Oh, ok, muchas gracias. No, porque normalmente yo en la calle escuchaba como la famosa jerga, no, que esa anestesia te tumba todo el pelo. Entonces yo decía, por algo tiene más que ver, porque... Bueno, sería una forma de asociarlo burdamente o de manera popular, pero la anestesia tiene un papel directo, o sea, la aplicación de la anestesia tiene un papel directo sobre los ciclos del pelo, es así. Y otra pregunta, doctora, y perdón. En el caso de los chicos, cuando están en el proceso de su alopecia androgénica, ¿verdad? Yo vi que como tratamiento salía minoxidil, pero ¿hasta qué punto es factible? Porque yo sé que hay personas que ya con el tiempo, hay partes que si no es con un trasplante capilar, yo veo que es difícil. Bueno, voy a comenzar por lo último, que es que aunque te hagas el trasplante, tienes que usar el minoxidil. Eso es lo primero. Después del trasplante tienes que seguir usando el minoxidil por muchísimo tiempo. Y lo primero que tú dices que si vale la pena, porque como quiera con el tiempo ya no se va a repoblar, es como si yo te dijera, bueno, pero es que ¿para qué vas a comer hoy si de todas maneras vas a tener que comer mañana? ¿O para qué vas a almorzar ahora si de todas maneras vas a cenar? ¿Para qué vas a cenar si de todas maneras mañana vas a desayunar y vas a comer? No sé si me entiendes la idea. O sea, ¿o para qué te vas a bañar hoy si mañana como quiera te tienes que bañar? Ok, entiendo. Esa es la cosa, o sea, se usa porque en el presente, pues lo que tienes a mano te puede ayudar a repoblar el pelo, que como se dice, el pelo que se repobla con el minoxidil, cuando se habla de alopecia androgenética, es un pelo fino que se cae fácil y que se puede caer después que tú lo suspendes, pero mientras tanto lo va a brotar y es la única sustancia demostradamente que te puede hacer salir pelo. Entonces, ¿por qué no usarla? Claro está, si tú no quieres usarla, no tienes que usarla. Ahora, si quieres ayudarte, sobre todo en las fases iniciales, pues es una buena
alternativa. No porque a la final vayas a terminar en un implante quiere decir que no lo uses, no, porque aún con el implante vas a tener que usarlo. Incluso el minoxidil no solo es tópico, hace tiempo que ya viene minoxidil oral, y cuando se hace el trasplante, por lo menos los primeros meses, en la mayoría de los casos se pone minoxidil oral. Y tenemos pacientes que tienen muy buena respuesta con el minoxidil oral. A veces se puede combinar, aunque no es necesario, pero sí, son alternativas que ayudan bastante. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o comentario? Si no es así, entonces vamos al segundo tema del día de hoy, que son los tumores benignos. Tumores benignos de la piel. Recuerden que el concepto de tumores, que lo vimos en la primera clase, son neoformaciones con tendencia a crecer y persistir de manera indefinida. Y hacíamos la clasificación entre tumores benignos y malignos, donde los tumores benignos son aquellos que tienen un desarrollo local, un crecimiento lento, que suelen estar bien delimitados o en ocasiones encapsulados, que se parecen mucho a los tejidos de los cuales proceden, que no hacen metástasis y que la mayoría son atribuibles a malformaciones congénitas. En tanto, los tumores malignos tienen características opuestas a las que estoy diciendo, y nos va a tocar en la próxima clase, que será el miércoles. Allí hablaremos de lo que son tumores malignos, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que son tumores benignos. De antemano, les cuento que muchos de ustedes van a tener de estas lesiones, porque son lesiones bien frecuentes, bien comunes, y si en el momento que yo lo estoy presentando, alguno quiere preguntar porque lo tiene él o lo tienen sus familiares cercanos que lo haya visto, saben que estamos abiertos a la participación. Comenzamos por los quistes epiteliales. Los quistes son neoformaciones que son semiesféricas, que pueden tener desde 1 hasta 5 centímetros de diámetro y se originan por obstrucción de la salida del pelo. Esta obstrucción se puede dar a nivel del infundíbulo, o sea, a nivel de la salida, y a esto se le llama quistes epidérmicos infundibulares, y puede ser la obstrucción a nivel del istmo, que es esa porción donde se inserta el músculo piloerector del pelo y la glándula sebácea. En esta porción, cuando se produce la obstrucción, entonces se forman los quistes triquilémicos. Los más comunes son los infundibulares epidérmicos, que son los que clínicamente se ven como este. Miren, bien característico, que es una formación semiesférica que tiene un punto negro central. Es muy común, ya que es el que se asocia con los casos de acné noduloquístico. Tiene un contenido espeso y maloliente que el paciente, cuando llega a la consulta y ha hecho los ha presionado para que salga el contenido, la historia clásica que llega diciendo es: doctora, mire, yo me lo exprimí y me salió una grasa con un mal olor terrible. Eso es bien común y lo van a escuchar en la consulta. Y cuando llegue a la consulta se lo voy a preguntar, desde que el paciente haga la historia, ¿cuál es su diagnóstico? Y tienen que saber que es un quiste pilar infundibular. Se suelen localizar en cara, cuello y el pecho. Y como dije, pues la asociación con el acné los hace muy, muy comunes. ¿Cómo quitamos estos quistes? Bueno, pues hacemos una excisión en forma de uso en la superficie donde nos llevamos el orificio y debridamos todo el quiste hasta abajo, sacando la cápsula, lo sacamos y cerramos. Esto es necesario para que el quiste no vuelva a llenarse, porque la gente muchas veces lo que hace es exprimirlo, ya queda
al RAS y cree que ya resolvió. Y cada vez que lo exprimen se exponen a la posibilidad de una infección bacteriana, como llegan muchos, que cuando lo han hecho varias veces y se infecta, ahí es más difícil de extirpar, porque entonces ya ha creado fibrosis, crea una cicatriz, y eso, además de que hace más difícil su debridación, también deja una cicatriz más fea después de quitarse. Así que a tomar en cuenta esto. Otros quistes muy comunes son los quistes de milium o quistes miliares. Son esas pequeñas pápulas blancas de consistencia firme que se localizan principalmente en los párpados y en las mejillas, y que pueden asociarse a cuando usted ha cogido mucho sol en la playa y regresa, pueden salir a partir de ahí, o pueden no tener un origen característico. Como ven aquí, se parecen mucho en ocasiones a los moluscos contagiosos. Muchísimo. A veces no los podemos distinguir cuando está en el área donde aparecen los quistes miliares, porque ya si los moluscos están en la barriga o algo así, pues no, pero cuando salen en la cara, y como estos quistes miliares también le pueden salir a niños, pues un diagnóstico diferencial. Sin embargo, ya en adultos, donde los moluscos son poco comunes, pues es más fácil hacer nuestro diagnóstico. ¿Cómo se quitan estos? Mediante una extirpación de las lesiones con una aguja. Cuando usted abre la superficie con una aguja y hace un poco de presión y sale como si fuera una perlita, ese es el tratamiento convencional. Otro quiste, hasta cierto punto común, es el quiste sinovial. El quiste sinovial se observa con mayor frecuencia en el dorso de la mano, en la muñeca, como ven aquí, es una localización bien característica, que tiene un material viscoso que se deriva de la membrana sinovial, y la consistencia es bien dura, se siente una consistencia como una piedra, y es a nivel popular se habla de que la forma de quitárselo es dándole con un libro fuerte, un golpe. ¿Qué hay de cierto en esto? En realidad sí se puede ir con un trauma, pero como que usted como médico decirle a un paciente o darle usted a un paciente con un libro, no. Yo lo que hago, y me da muy buen resultado, es que mando a que el paciente se masajee frecuentemente. Claro, si el paciente está dispuesto, por ejemplo en el caso de mi mamá, que desarrolló uno y que yo sé que ella era bien cobarde y que yo no quería ponerme a hacerle cirugía, lo hicimos, y después de mucho masajear la lesión desapareció. Pero el tratamiento quirúrgico es una opción. No me gusta mucho porque con cierta frecuencia recidiva a pesar del tratamiento quirúrgico, y entonces tiene la cicatriz y otro quiste sinovial. También se puede hacer la evacuación mediante una aguja gruesa. Se extrae el contenido viscoso y se inyecta esteroide intralesional. Esto lo cierra, lo fibrosa, y así se evita una recidiva. Esas son opciones terapéuticas. Tenemos tumores de las glándulas sudoríparas. Estos son hasta cierto punto frecuentes, pero muchos pacientes los confunden con lesiones de acné. Esas son pequeñas pápulas que se forman por malformación de los conductos de las glándulas sudoríparas ecrinas, y es más frecuente en mujeres y alrededor de los ojos. Aquí el tratamiento que hacemos es, primero hacemos una prueba terapéutica. ¿En qué consiste? Anestesiamos uno, le damos electrocauteria, electrofulguración, lo citamos al paciente a que vuelva en 3 semanas, o sea, en 21 días, y vemos cómo responde a este tratamiento. Uno solo que le hacemos. Si no deja ningún tipo de cicatriz, ya sabemos que podemos hacerle todos. Pero si deja una cicatriz que es más visible que las lesiones que el paciente tiene, pues evidentemente no vamos no le vamos a hacer los demás, porque el tratamiento es para estética, para mejorar la estética, y sí,
al hacerle la prueba vemos que le va a quedar peor que las lesiones en sí, pues entonces preferimos no hacerlo. Los hidrocistomas. Fíjense cómo se ve esta lesión aquí, aquí. Miren aquí, sobre todo, se ve totalmente translúcida. Estos son tumores formados por unidades sudoríparas deformadas y maduras, cuyas secreciones dilatan los conductos. Por tanto, en épocas de calor, en épocas de sudoración, las lesiones se van a hacer más grandes y más notorias porque lo que se acumula ahí es precisamente sudor. Es más frecuente en mujeres de mediana edad, es más frecuente en los párpados, pero puede aparecer en hombres también. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y el tratamiento consiste en una extirpación de la lesión con todo y su base. Dentro de los tumores epidérmicos vamos a tener lo que es la queratosis seborreica, que son pápulas o placas con una superficie verrucosa, como ven aquí, ¿ves? Una superficie irregular, hiperpigmentada, van a predominar en áreas expuestas al sol. Fíjense muy bien en este signo porque en una de sus presentaciones va a estar. Y me gusta que cuando hagan las presentaciones y ya hayamos hablado de eso, hagan la referencia. ¿Por qué? Porque me da a entender que sí estuvieron pendientes de la clase, que sí estudian y que no se están pensando que lo que están presentando lo están diciendo por primera vez en la clase. Porque, y de verdad es una sensación pero, ¿y él qué? O sea, si lo damos en clases ahora y usted lo va a presentar, pues lo lógico es que usted diga, como se mencionó en clase, el signo del SR3LAT consiste en esto, y en aquello. No como que, bueno, y ahora le vamos a hablar de lo que es el signo del SR3LAT. Consiste en qué sé yo, como si nunca se hubiera dado. Queda claro y como dicen por ahí, guerra avisada no mata soldado. Este signo, y lo van a explicar luego con más detalle, pero aquí se los explico, consiste en la erupción rápida, brusca, de múltiples lesiones de queratosis seborreica y se convierte en un marcador cutáneo de neoplasias internas. Por eso, al que le toque hablar de marcadores cutáneos de neoplasias internas, pues lo va a mencionar y va a dar más detalles al respecto. Pero cabe señalar que no es una aparición, no se trata de una aparición con el tiempo, una aparición como escalonada, una aparición al paso de los años. No, eso es normal. O sea, las personas mayores envejecientes pues pueden tener muchas queratosis seborreica porque se le ha ido acumulando a lo largo de la vida, le crecen a partir de los 40 y después a los 50 tienen más, a los 60 tienen más y a los 70 tienen muchas. Pero estas, si aparecen de manera brusca en meses, entonces hay que investigar al paciente por una neoplasia interna porque puede estar asociada. Tenemos lo que se llama la dermatosis papulosa nigra, que es una variante de esta queratosis seborreica que acabamos de ver y es sumamente frecuente en nuestro medio. En las razas negras es más frecuente. Hay un par de actores por ahí, Washington y Morgan, que tienen muchas papulosas negras, que cada vez que veo las películas quisiera quitárselas. Estas lesiones también en nuestro medio son muy comunes. En los mestizos suelen ser más pequeñas, suelen ser más grandes en las personas de raza negra. Algunas están pediculadas, otras están sesiles y la extirpación de ellas en la consulta es sumamente común. Utilizamos un bisturí para aquellas lesiones que son totalmente aplanadas. Podemos poner anestesia tópica previa y las aplanadas las removemos con un bisturí. Hay quienes lo hacen con una cureta, pero la cureta profundiza más y puede dejar cicatriz. A mí particularmente no me gusta. Otros lo hacen con electrofulguración, que es darle a cada puntito un toquecito de electrocauterio. Tampoco me gusta porque el paciente brinca cada vez que le pegas el electrocauterio porque la anestesia tópica no es suficiente como para que no lo sienta. En realidad, las
las sensibles me gusta quitarlas con el bisturí, también esto depende de la experiencia que usted tenga con el bisturí, porque conozco gente que, y no solo gente, sino que al principio ustedes saben que el pulso no está todavía bien medido, y cuando usted aprieta, puede irse por debajo de lo deseado y entonces esto producir una cicatriz. No sé si alguno ha visto la película de Netflix que se llama Un Error, que se trata de una cirujana que está en un proceso quirúrgico y ella le dice al residente que introduzca una cánula para una laparoscopía que están haciendo, y el chico pues hace un poco más de presión de lo requerido y perfora la cava inferior de la paciente, y esto complica el proceso quirúrgico. Después del intensivo, pues la paciente muere y todo. Bien interesante la película para los que puedan verla. Pero esta falta de precisión que a todos cuando somos residentes al principio nos pasa, en la papulosa nigra, por ejemplo, yo sé que uno se va siempre por debajo, o sea, se va más profundo de lo que debiera, y a veces puede dejar ciertas marquitas en el paciente. Sin embargo, ya con los años de experiencia, miren, es que uno desarrolla una precisión única, o sea, uno lo puede afeitar muy fácilmente a sabiendas de que está utilizando la fuerza correcta y la profundidad correcta. Cuando las lesiones son pediculadas, entonces se inyecta la base con anestésico, con lidocaína, y se corta con una tijerita. Pero extirparlas es muy fácil el proceso. Otras lesiones benignas son los papilomas fibroepiteliales, que también se llaman acrocordón y también se llaman fibromas blandos. Son lesiones del color de la piel que en ocasiones pueden estar junto con papulosa nigra. Algunas son papulosa nigra pediculadas, otras son fibromas blandos, y todas aparecen en el cuello de las personas. Estas se localizan en pliegues, especialmente cuello, axilas, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y se ocasionan con más frecuencia en personas con acantosis nigrica o personas que están en sobrepeso. A veces llegan con un tamaño bien grande, otros son pequeños, algunos, como digo, son únicos, otros son pediculados. Estos tumores son los que con frecuencia las personas lo amarran, ya sea con un pelo o con un hilo, y pretenden que la lesión se caiga, lo cual ocurre en muchas ocasiones. O sea, se lo amarran, entonces al dejar de pasarle circulación al tumor, pues se va como secando y se puede caer. Pero esto no ocurre en todos los casos, por lo que les recomiendo nunca hacer esto, porque nos ha tocado pacientes que llegan con su pelo amarrado o con su hilo, que después que le hicieron el segundo nudo no hay quien se lo quite, y llegan con un dolor intenso porque la lesión se ha inflamado e incluso se ha infectado. Y créanme que es una lesión sumamente dolorosa, por lo que no es una buena idea ponerle el pelo ni el hilo, porque a la final usted no sabe si le va a resultar o no. Otros tumores que vamos a ver son las cicatrices hipertróficas y los queloides. Recuerden que cuando hablamos de cicatrices dijimos que íbamos a hablar de la diferencia entre las cicatrices hipertróficas y los queloides. Pero debo recordar que una cicatriz es la reparación de una solución de continuidad de la piel con tejido conectivo, y esto queda a cargo de qué células dijimos que eran. ¿Cuáles eran las células encargadas de reparar un proceso de pérdida de continuidad de la piel? Fibroblastos. Muy bien, Lady. Fibroblastos son los que se encargan de acá. Por tanto, para que un defecto genere una cicatriz,
debe llegar hasta la dermis, que es donde van a actuar. Si usted se hace una lesión que no pasa del epidermis, pues usted no va a tener cicatriz probablemente, pero si la lesión es profunda, entonces los fibroblastos van a actuar y se va a generar una cicatriz. Estas cicatrices pueden quedar al ras de la piel, esto sería una cicatriz normotrófica, puede quedar debajo de la piel, o sea que no sea suficiente el material de reparación y ser una cicatriz atrófica, o puede quedar por encima de la piel y ahí se nos generan tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides, las cuales van a tener una diferencia entre una y otra. Ambas son respuestas hiperproliferativas de tejido conectivo frente a diversos estímulos. Que entre esos estímulos está que cuando usted está haciendo una cirugía en un quirófano, aunque sea una cirugía menor, en cirugía menor, mientras usted más pince el tejido, más estímulo le da a los fibroblastos para que se reparen y formen una cicatriz hipertrófica. Tener en cuenta eso, por eso los cirujanos tratan de pinzar el tejido lo menos posible. Esa es un estímulo. Ambas son lesiones elevadas, sólidas, persistentes, de superficie lisa y brillante, son consistencia firme, pueden ser del color de la piel, pueden ser hiperpigmentadas o rosadas o eritematosas. Y en muchas ocasiones van a presentar telangiectasia en su superficie. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Primero, la cicatriz hipertrófica se genera siguiendo el trayecto del defecto que la produjo. Es decir, si usted tiene una cicatriz, la cicatriz se eleva de manera lineal un poco por encima de ese defecto. Sin embargo, el queloide va a rebosar lo que es la lesión que lo produjo. O sea, va a ser mucho más exofítica, mucho más grande que la lesión que lo produjo. La cicatriz hipertrófica suele ser asintomática, mientras que el queloide suele tener más prurito, ardor y dolor. La cicatriz hipertrófica tiene tendencia a irse aplanando con los años, mientras incluso puede desaparecer. No es que va a desaparecer y le va a dejar la piel normal, no, porque lo que desaparece es la elevación. Le puede quedar la cicatriz normotrófica, o sea, la cicatriz que va a estar al ras de su piel, mientras que el queloide no va a desaparecer, no va a bajar, puede incluso crecer. Estas ambas, como dije al principio, son respuestas hiperproliferativas a estímulos, y un estímulo común en las cicatrices hipertróficas lo es el cortar en contra de las líneas de tensión relajada de la piel. Si usted corta, por ejemplo, las cicatrices del abdomen, si usted hace una cicatriz tipo la cesárea, Pfannenstiel, pues no hay tensión a ambos lados de la cicatriz. Sin embargo, si la hace, como se hacía antes, ¿verdad? Que era vertical, que es paralela a la línea la del ombligo, pues entonces la tensión del abdomen a ambos lados genera con mayor frecuencia una cicatriz hipertrófica. Y eso aplica a cualquier área de la piel que usted cierre un defecto en lo que es la línea contraria. Los tratamientos de estas van a ser variables. En cuanto a la cicatriz hipertrófica, hay algunos queloides, pues con la inyección intralesional de triamcinolona suele ser un buen tratamiento. Se aplica, se inyecta la triamcinolona dentro de la lesión cada 15 días hasta que la lesión baja. Nosotros en el consultorio lo hacemos con mucha frecuencia, sobre todo esas pacientes que se realizan cirugías estéticas, ya sea en mama o abdominal, pues que desarrollan cicatrices hipertróficas con cierta frecuencia. Entonces la inyección intralesional de triamcinolona es parte
del seguimiento. Ya cuando los queloides son de mayor tamaño, e incluso existen los que llamamos queloides espontáneos, que son personas que crean queloides hasta por el roce de la ropa. Ya los tratamientos incluyen otras medidas, como por ejemplo radioterapia. Aunque no me están preguntando nada, pero por si acaso lo tienen en su mente y no me lo preguntan, los queloides de los orificios de las orejas, regularmente el queloide no se extirpa porque de una lesión de un tamaño X, digamos de 1 centímetro, le va a salir otro queloide de 3 centímetros, o sea, le va a salir un queloide mayor. Sin embargo, hay áreas que por sus características los vamos a extirpar y también inmediatamente en la cirugía y después cada 15 días le vamos a inyectar la triamcinolona. Eso en el caso, por ejemplo, de los que son sumamente comunes, de los queloides en las orejas, eso lo hacemos. Lo quitamos y le inyectamos la triamcinolona cada 15 días, comenzando por el día del proceso quirúrgico. Otros tumores que vamos a ver hoy, tenemos el dermatofibroma, no es tan frecuente, pero pudieran verlo en la consulta. Es este tumor de acá, también se le llama tumor en pastilla, porque parece así, como si fuera una tableta. Es una lesión que puede ser poco elevada, incluso a veces se ve por debajo de la piel, que cuando usted la coge entre los 2 dedos, la siente debajo de la piel e inmediatamente adherida a la porción superficial. Su consistencia es firme, pueden ser únicos o múltiples, y cuando usted hace esto en una lesión que está por debajo de la piel y se forma esta depresión, a esto es lo que se le llama signo del hoyuelo, que se da en lo que es el dermatofibroma. Otro tumor que es relativamente frecuente es el neurofibroma. Se observa como nódulos rosados o de piel más clara en la piel o del mismo color, que son blandos o ligeramente firmes, de tamaño variable, que cuando usted lo presiona con el dedo, él parece hundirse como si fuera un timbre. De allí le ha generado el nombre del signo del timbre. Cuando son solitarios no tienen mayor implicación, sin embargo, si está asociado a manchas café con leche, pecas axilares y nódulo de Lisch, estamos ante el diagnóstico de una neurofibromatosis, que eso ustedes lo ven en sus clases de pediatría, en la parte de genética. Los lipomas son tumores blandos de localización subcutánea, que pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Estas lesiones pueden ser únicas o múltiples, pueden ser parte de algunos síndromes, y no es imprescindible quitarlos a menos que le moleste o que definitivamente usted no esté muy seguro de que sea un lipoma y quiera hacer un diagnóstico diferencial y pues quiera hacer la extirpación. De lo contrario, sobre todo en pacientes que tienen múltiples lipomas, pues uno los puede dejar ahí, simplemente observarlos. Los hemangiomas. Los hemangiomas son anomalías vasculares muy frecuentes, de hecho se consideran los tumores más frecuentes de la infancia, los cuales crecen por proliferación celular durante los primeros 6 meses de vida y entra en un periodo de meseta a partir de los 6 meses de vida, o sea, donde no hay un mayor crecimiento, y después del año comienza lo que es una involución espontánea. Estos predominan en las niñas, la mayoría de veces son únicos, se localizan con mayor frecuencia en cabeza y cuello y pueden ser congénitos y pueden aparecer en la niñez. En cuanto a los hemangiomas, ellos tienen una clasificación. Han sido clasificados de múltiples formas a lo largo del tiempo, por lo cual la clasificación, la más reciente, está en su PDF, pero hay los de crecimiento rápidamente progresivo, los de
moderadamente progresivos y todo eso. Hoy en día, una de las cosas más interesantes que hay, bueno, no están hoy en día, ya tiene unos 15 años la terapéutica, pero se usa el propranolol intralesional en aquellos pacientes con hemangiomas gigantes en la cara para promover su involución, sobre todo aquellos que están comprimiendo estructuras importantes. Y se han hecho muchos trabajos en el instituto, en el departamento de pediatría, que se han llevado a nivel internacional con el tratamiento de este propranolol en estos hemangiomas con excelentes resultados. Granuloma piógeno es un tumorcito pequeño que pueden verlo cuando estén rotando allá. Es bien particular porque es un nódulo rojo que va a predominar en los dedos especialmente, que suele tener una aparición repentina y se asocia regularmente a que el paciente se hizo una pequeña heridita antes. Su nombre de piógeno se le puso en los inicios porque se creía que era producido por el estafilococo y con el tiempo se supo que no era así, sin embargo se le quedó el nombre de piógeno. Pero para que sepan que aunque se llama piógeno, no está producido por una bacteria. Las características más relevantes de este tumor es que, en primer lugar, tiene un collarete en la base que lo diferencia o que lo separa del tejido sano, y la característica que es la que lleva al paciente a la consulta es su fácil sangrado. Es un tumor que al menor roce va a sangrar de manera profusa, por lo que es lo que regularmente lleva al paciente más rápido a la consulta. Y esto hace que, como en muchas ocasiones, usted no vea la lesión, el nódulo rojo como es, sino que vea una costra hemática producto de un sangrado previo. Existe también lo que se llaman hemangiomas cereza o nevus rubí, que son esos pequeños puntos rojos, que estoy segura, aunque nadie me ha interrumpido para decir que tiene ninguna de las lesiones, pero estoy segura que muchos de ustedes lo tienen, especialmente los que tienen la piel clara. Son un hemangioma capilar que no tiene una repercusión médica. Hay pacientes que quieren que se los quite y el mecanismo para eliminarlo es la electrofulguración. Yo siempre les aconsejo no hacerlo porque los puntos rojos se van a ver más naturales que una quemadita en cada una de las lesiones. O sea, de hecho, yo tengo varios y nunca se me ha ocurrido ponerme un electrocauterio en ninguno porque me va a quedar una cicatriz más fea que la lesión en sí. Y vamos a hablar un poco de los nevos, pero denme unos minutitos. Un minutito nada más y regreso. Aquí estoy. Pues bien, los nevos. Los nevos son proliferaciones celulares benignas que, dependiendo de las células de donde provengan, se clasifican en melanocíticos, si vienen de los melanocitos, verrugosos, si vienen de los queratinocitos, y así sucesivamente. Pero vamos a hablar específicamente de los nevos melanocíticos, que son los más frecuentes, y estos pueden ser congénitos o adquiridos. A los adquiridos también se les llama nevus de células névicas. Los nevos melanocíticos congénitos son proliferaciones que se presentan desde el nacimiento. Se clasifican según su tamaño en pequeños, en medianos y en gigantes. Estos nevos melanocíticos gigantes
tienen sus implicaciones. Primero, que son los que potencialmente se pueden convertir con mayor frecuencia en melanoma maligno, por lo que los niños que nacen con estos nevos melanocíticos gigantes deben ser seguidos de manera cercana. En países más desarrollados existen métodos quirúrgicos que consisten en ponerles expansores tisulares desde temprano y se van haciendo extirpaciones en la medida en que el tejido se expande. Sin embargo, hay algunos que son tan grandes que es imposible de que aún con este procedimiento puedan ser extirpados. Eso es un dolor de cabeza porque definitivamente más tarde o más temprano pueden presentar degeneración maligna y ya esto le complica la vida. Bien. Los nevos adquiridos son los lunares. Y los tenemos de unión compuestos y dérmicos. El nevo dérmico, que es este, recuerdan que en la primera clase les dije, este fue el ejemplo que les puse de tumor benigno, un nevo intradérmico que regularmente la gente le llama verrugas, pero les hice la aclaración cuando les di la clase de verrugas virales o verrugas vulgares que eran por HPV, que no tienen que ver nada con esto. De hecho, en dermatología a esto no le vamos a llamar verrugas, sino que es un nevo intradérmico. Lo que en dermatología se llama verrugas virales o verrugas vulgares, son los ojos de pescado. Aclarando eso, tenemos que estos nevos dérmicos pueden ser de color de la piel o pueden ser oscuros, pueden tener, y de hecho muchas veces tienen pelitos en su superficie, son lesiones completamente benignas que si usted se las quiere quitar por estética, pues puede hacerlo. Afeitarlas no es un buen método, sin embargo, muchos dermatólogos lo hacen así, y no es buen método porque puede volver a salir, puede volver a elevarse porque el afeitado no llega todo lo profundo que debería llegar para quitar todas las células névicas. Sin embargo, una extirpación en uso es una medida terapéutica útil. Si el paciente cicatriza mal, pues es preferible no quitarlo. Sin embargo, si la lesión empieza a tener cambios y sobre todo empieza a presentar un prurito intenso, entonces sí debe quitarse. Y pues dependiendo de la pericia del dermatólogo o cirujano dermatólogo, pues va a tener un mejor, una mejor estética cuando se haya quitado. Otros nevos adquiridos son variados. Tenemos el nevo de Spitz, que también se le llama melanoma benigno de la niñez. Es un tumor benigno y a veces se confunde con moluscos contagiosos en niños blancos, porque los moluscos, aunque son blanca la pápula, a veces se ven rosados y a veces de verdad que se ponen, que uno dice, pero esto es el nevo de Spitz o es molusco contagioso. También existe lo que se llama el nevo acrómico. Los nevos acrómicos pueden ser nevos anémicos, nevos despigmentosos, que son estas manchas hipocrómicas que aparecen al nacer. El nevo de Spilus, este nevo es bien llamativo porque es una mancha como color café con leche, con pintas marroncitas, más oscuras en su superficie. Tenemos el nevo de Sutton o nevo en halo, que a algunos de ustedes puede haberle pasado, que es que tienen un lunar común, normal, y de pronto empieza a aparecer un halo acrómico a su alrededor. Esto es lo que se llama nevo en halo o nevo de Sutton, y es una reacción inmunológica a ese nevo pigmentado. Antes, pues, se dejaba el paciente involucionar porque
la mancha acrómica iba como devorando el lunar y pues se desaparece y ya. Y entonces la mancha en la mayoría de veces vuelve y coge su color normal. Sin embargo, hay ocasiones en que se queda como una mancha acrómica y el paciente comienza a desarrollar vitiligo en otras áreas también. Porque esta respuesta inmunológica puede ser parte de que el paciente pues iba a desarrollar vitiligo y comenzó, digamos, por ahí y se devoró estos melanocitos. Hoy en día, desde que uno ve un nevo en halo, lo quita porque se cree que esta respuesta inmunológica obedece a un factor de alerta en el nevo y que probablemente ese nevo melanocítico sea una lesión maligna y que por eso el organismo empieza a intentar atacarlo. Y como no siempre se logra, pues entonces es mejor quitarlo y hacer una biopsia de saber que no era una lesión maligna y todo eso, y ya después que la mancha involucione o no de acuerdo a la respuesta inmunológica del paciente. Otro nevo, que es el de Meyer, es un halo eritematoso que se forma alrededor de algunos nevos, pero no lo destruye como es con el nevo de Sutton. Hay nevos displásicos, que lo vamos a ver en la clase de tumores malignos, porque ya allí son las lesiones que presentan ciertas características que los hacen sospechar en malignidades. Otros nevos, estas son melanosis dérmica circunscrita. Tenemos el nevo azul y algunos de ustedes pueden tenerlo. Es un nevo que precisamente tiene un color como si fuera azul marino. Tenemos el nevo de Ito, que aparece en el cuerpo, es una mancha hipercrómica muy parecida al nevo de Ota, solo que el nevo de Ota es en el ojo. El nevo de Ota es alrededor del ojo, que puede ser unio bilateral, y tiene de inconveniente que también afecta a la esclera y que allí puede desarrollarse un melanoma maligno. El nevo de Becker es un nevo bien interesante porque este aparece después de los 10 años de vida. Curioso, ¿verdad? Que sea una lesión névica y que no aparece en el nacimiento, sino que se va desarrollando después de los 10 años y se puede llenar de pelo. A veces los pelitos son muy discretos o a veces son muy llamativos, pero la ubicación más frecuente es en el hombro. Son lesiones que son bien características. La mancha mongólica sabemos que aparece en algunos niños y se va desapareciendo en la medida en que crecen. Los léntigos corresponden a hiperplasias melanocíticas epidérmicas. Los léntigos son pequeñas manchas hiperpigmentadas, bien delimitadas, que se producen por un incremento en el número de los melanocitos. Estos léntigos pueden ser simples, pueden ser solares, pueden ser malignos, y los malignos pues los vamos a ver en la próxima clase. En cuanto a las pecas, estas se producen por un aumento de los melanocitos, un aumento de tamaño, no del número. Estas también son manchas marrones, pero las pecas aparecen también desde la niñez y oscurecen en la medida que el paciente toma más sol. O sea, en épocas de verano las lesiones van a verse más pigmentadas y en invierno o cuando hay menos sol las lesiones se van a apagar. Ambas son muy parecidas, pero con implicaciones diferentes. Los léntigos, por ejemplo, pueden aparecer, como vamos a ver en las... vamos a verlo ahora mismo, los léntigos solares que aparecen sobre todo en los antebrazos de las personas mayores, el dorso de las manos, los antebrazos, aparecen con los años, se llaman
léntigos solares o léntigos seniles también. Pues es en la próxima clase entonces que toca ver las lesiones malignas. Ahora sí, estoy abierta a preguntas, comentarios, dudas. Para mí todo claro, doctora. Muy bien, muy bien. Bueno, aunque me gusta que tengan comentarios y preguntas, pero si no lo consideran, fíjense. El próximo tema son los tumores malignos, que los vamos a tratar el miércoles. Ya el jueves comenzamos con las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas. Ya están listos y preparados los grupos que tienen la presentación para ese día, para el jueves 24. ¿No están por aquí? Algunos de los tardes, son 4 grupos que van a presentar el jueves. Sí, doctora, estamos preparándonos ya. Muy bien, pues el jueves vamos con ese tema y el miércoles vamos a hablar de tumores malignos. Hasta aquí lo que son los temas que tocaban el día de hoy. Si no tienen más preguntas ni comentarios, pues entonces nos vamos a despedir por hoy. Hasta el miércoles, si Dios quiere. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, doctor. Pues bien, feliz resto del día entonces. Bye. Gracias. Gracias, profe, igual. Bye. Bye. Ay, corazoncitos, corazoncitos.